de metodología. Antes de dar inicio a la actividad, bueno, yo soy la doctora Coraida Rojas, soy docente jubilada de la UCLA, y durante los últimos 3 años me he desempeñado como doctora de la Seminario de Investigación en compañía, bajo una invitación que siempre le hago a la doctora Tagliaferro, y ella, bueno, ya no me sabe decir que no, gracias a Dios. Y nos apoyamos para desarrollar las actividades. Quiero, antes de dar inicio a la disertación que nos va a presentar la doctora Tania Ferro, de hacerle algunas indicaciones que han sido reiterativas con todos los grupos con los que hemos compartido en cortes anteriores, pero desafortunadamente persiste la misma situación. Eso se refiere a que hemos insistido siempre que lean las instrucciones de todas y cada una de las partes que conforman el material de estudio que se ha preparado para el desarrollo de este seminario. Adicionalmente, además de los recursos de las plantillas que la autora ha elaborado gentilmente, y hay una planificación de entrega de tareas. El trabajo ha sido dividido el trabajo final ha sido dividido en 4 entregas, es decir, entregas parciales que les permitan a ustedes ir desarrollando paso a paso cada uno de los elementos que requieren el trabajo final, y que lo puedan hacer a entera satisfacción y con calma. Es muy, muy importante, repito, que lean las instrucciones. Las fallas que hemos tenido con grupos anteriores es porque no leen las instrucciones, hacen los trabajos, como muchas veces se lo indica algún metodólogo amigo, como lo hicieron en una situación, y no es así, porque esta es una revisión sistemática de un artículo para que desarrollen prácticamente un artículo científico, y tampoco requieren contratar a ninguna persona para que les haga el apoyo metodológico, porque desde acá, desde CEIUN, nosotros les damos el apoyo. A través del aula virtual tienen un foro de dudas, y allí pueden colocar cualquier inquietud que tengan, que si es común entre algunos u otros participantes, pueden tener respuesta colectiva. Entonces, yo les deseo el mejor de los éxitos en el desarrollo de este trabajo que iniciamos hoy, desde la manera más sencilla, con la parte introductoria, y bueno, agradezco una vez más a la doctora Tagliaferro su presencia. La clase, como pueden ver, se está grabando, y gracias a Dios que se está quedando grabado lo que yo estoy diciendo acá en cuanto a las pautas que desde un principio les damos a conocer a ustedes. Bueno, doctora, gracias por estar. La doctora Zuleika Tagliaferro. No, gracias, doctora. La verdad es que para mí es un gusto. Usted sabe que somos uclaístas y la idea es poder apoyar todo el desarrollo y la formación académica en el área de la salud, particularmente porque es la que me corresponde como médico egresado también de esa gran institución. Por favor, pudieran cargar las diapositivas desde la academia, las que se enviaron. Bueno, lo primero que quiero plantear es que en esta invitación se me indica que debo darles la orientación de cómo van a desarrollar el trabajo a lo largo de la ejecución del diplomado, y además el participar en algunos de los procesos y de los elementos que ustedes deben completar para poder desarrollar ese trabajo de investigación. Lo primero que quiero plantearles es que esto no les genere una preocupación, porque lo que van a hacer es una revisión sistemática de literatura.
evidentemente no una revisión sistemática pura, sino es una revisión sistemática muy sencilla, donde ustedes van a definir cuál es el tipo de investigación que van a realizar, cuál es el tema que van a abordar, y cualquier tema que ustedes abordan debe estar relacionado con la temática del diplomado, que es ecografía, evidentemente, y la intención es que ustedes sigan los pasos del método científico, pero con una revisión sistemática de literatura. Es importante destacar que aquí no estamos en bachillerato, todos son médicos, todos tienen tercer nivel, incluso, según veo, hay egresados de nuestra institución, lo cual para mí es un gran orgullo, porque bueno, todos los que trabajamos en la UCLA amamos la universidad. Y, y de verdad, la intención es que ustedes, de alguna manera, puedan tener una guía, no solamente de forma paralela a lo largo del desarrollo del trabajo, sino una guía desde el aula virtual donde ustedes pueden ubicar todos los documentos necesarios para el desarrollo del trabajo. Yo imagino que para el lunes ya deben estar colgados todos esos elementos que ustedes van a necesitar para el desarrollo de esta investigación. Es una investigación muy sencilla, es una revisión de literatura, donde ustedes lo que van a hacer es contrastar los resultados de otros autores relacionados con el tema de estudio. La siguiente, por favor. El objetivo académico de esta actividad, la intención es poder darles la orientación y acompañarlos a lo largo del desarrollo de esa revisión sistemática de literatura. Evidentemente tiene que ser en el área de ecografía y pueden incluir cualquier aspecto del área de ecografía. Hay varios módulos, un módulo que tiene que ver con músculo esquelético, con abdomen, con ginecología, obstetricia. Ustedes deciden cuál es el tema que van a abordar. Y dependiendo de ese tema que van a abordar, pues van a ir desarrollando de forma progresiva el trabajo, por supuesto, cumpliendo con los requisitos indicados en el aula virtual. La siguiente. Es importante destacar que un diplomado no es a una actividad de educación conducente a grado académico. Un diplomado lo que les da es una competencia. Sin embargo, es importante que ustedes tengan claro que ustedes no se están graduando de ecografía. Ustedes están obteniendo un conocimiento en el área de ecografía. Y al finalizar este diplomado, específicamente con este módulo, todos los participantes, todos los médicos que están realizando este diplomado, deben presentar un trabajo tipo revisión sistemática de literatura en el área de ultrasonido, que debe ser desarrollado de forma transversal a lo largo del diplomado desde este momento hasta el mes de marzo, que es cuando se espera concluir, siguiendo unos lineamientos que van a ser sugeridos durante todo el desempeño del programa académico. Es importante destacar que de forma progresiva ustedes van a enviar parcialmente el trabajo. Hacen varias entregas. Esas entregas son revisadas y en esa revisión es posible que se hagan sugerencias. Para la siguiente revisión, ustedes deben haber hecho los arreglos según las sugerencias o los comentarios emitidos en la entrega anterior. En caso de que consideren que esos arreglos o que esas sugerencias no estén adecuadas a lo que usted tiene planteado, pues simplemente lo justifica. Dice, bueno, yo considero que esto no debe ser de esta manera, sino de otra manera, por esta razón. Y evidentemente cuando les vayan haciendo las correcciones, pues entonces se irá avanzando de forma efectiva en el trabajo. ¿Cuáles creo que han sido las dificultades más importantes? Uno, que no se siguen las sugerencias. Dos, que no se cumple con los horarios, con las fechas, con el cronograma. Tres, que no respetamos el derecho de autor. Y desde el punto de vista de ética médica, no es solamente la ética médica, tiene que ver con el abordaje directo del paciente, sino con el respeto del derecho de autor cuando ustedes toman o deciden cuáles son los temas, los conceptos, las caracterizaciones que algún autor menciona,
y ustedes las describen como si fueran de ustedes. Realmente en este momento ustedes no van a hacer descubrimiento de absolutamente nada. Todo está escrito. Entonces lo que van a hacer es revisar todo eso que está escrito y evidentemente como van a hacer esa revisión de todo lo que está escrito, tienen que plasmar en su documento los autores de los cuales han tomado la información. La siguiente, por favor. Como objetivos específicos, pues la intención es que ustedes puedan distinguir cuáles son las partes que se conforman para hacer un artículo basado en una revisión sistemática y literatura. Estoy segura que todos han desarrollado algún trabajo de investigación durante su carrera de pregrado. En algunos casos hay estudiantes en este diplomado que son especialistas en algún área de conocimiento de ciencia de la salud, pero es importante tener presente que siempre se va a seguir el método científico. Y esos pasos con los que se van a realizar van a ser descritos para poder realizar con éxito el trabajo. Eso es un requisito imprescindible para poder obtener la certificación del diplomado. O sea, existe un número de módulos para el desarrollo del diplomado, pero si ustedes no entregan el trabajo de investigación y no aprueban el trabajo de investigación, no pueden obtener la certificación del diplomado. O sea, el diploma específico de ecografía con aval institucional, con aval de la Universidad Centro Occidental de San Salvador. La siguiente, por favor. Esta diapositiva la quise incluir, aunque la primera definición de método científico está muy parafraseada y muy adecuada al diplomado de ecografía integral, podemos leer primero la segunda definición porque es importante que ustedes tengan presente que el método científico siempre se basa en unos procedimientos que ya están establecidos, donde hay un planteamiento de una situación, de un problema científico. Y ese problema científico, lo que se busca es indagar si lo que uno cree es verdad o no. Y a eso es lo que se define la hipótesis. Y por supuesto, incorpora una gran cantidad de instrumentos que tienen que ver con el trabajo investigativo. Basado en esas definiciones y en otras definiciones de método científico, se parafraseó una definición de método científico donde se indica aquí que es la sucesión de pasos que ustedes deben seguir para poder indagar o comprender nuevos conocimientos, así como para que ustedes puedan comprobar o rechazar una hipótesis o una pregunta de la investigación. En el caso de las revisiones científicas, nos hacemos una pregunta. ¿Qué tan útil será el ecodoppler para diagnosticar una posibilidad de un parto prematuro en una embarazada, por ejemplo? ¿O qué tan efectivo será un ECOFAS para revisar un problema pulmonar? Entonces, claro, esos son fenómenos que implican que de pronto para ustedes no son totalmente conocidos porque lo están aprendiendo en este momento, pero que les orientan para que ustedes tengan una conducta para el momento del desarrollo del trabajo. Muy bien, la siguiente, por favor. Entonces, es importante que tengan presente cuáles son los lineamientos para el desarrollo del trabajo. Primero, tener muy claro cuáles son las exigencias mínimas para que ustedes puedan desarrollar su trabajo de investigación. Y como ya se los planteé anteriormente, reflexionar sobre los aspectos éticos de la investigación. No es solamente el abordaje de los pacientes, es también el abordaje de la información que ustedes van a reportar en su trabajo. Deben tener claros cuáles son los aspectos necesarios de cada una de las asignaciones. Van a tener 4 asignaciones en el primer módulo, lo que les va a permitir desarrollar el trabajo completo para que lo puedan presentar en el último módulo, que es el módulo 9 del programa de diplomado. Y además de eso, a lo largo del trabajo, van a reconocer las etapas para el desarrollo de los trabajos de investigación en una revisión sistemática literaria. Repito, no es una revisión sistemática pura, no es un metaanálisis, porque la intención no es que ustedes salgan con un máster en investigación o con un máster en estadística o con un máster o que tengan claro lo que es un ratio o un riesgo relativo en una investigación. No. La intención es que ustedes, indagando información, ustedes puedan
tener una percepción muchísimo más clara de algunos de los aspectos que se están discutiendo o que ustedes están aprendiendo en el diplomado. La siguiente, por favor. Entonces, tal como dijimos anteriormente, el tener el trabajo de investigación aprobado es un requisito obligatorio para poder obtener la certificación del diplomado. Paralelamente con el desarrollo de los módulos de aquí en adelante, ustedes van a ir desarrollando el trabajo. Y ese trabajo debe tener presente que hay una serie de normas, las cuales ustedes tienen que cumplir, y que toda la temática que vayan a abordar debe estar relacionada con los contenidos del diseño curricular del trabajo. Hay una persona que no escucha, no sé si es un problema de él o un problema del resto. Por favor, informen los demás. ¿Están escuchando? Sí se escucha, doctora. Ah, gracias. Gracias, Teresa. Por aquí se copia muy bien, doctora. Perfecto, gracias, David. La siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, como metodología, considerando los nuevos retos del conocimiento, pues trabajamos con multimodalidad educativa. ¿Cuál es la multimodalidad educativa? No solamente las actividades presenciales, sino también actividades a distancia. Actividades a distancia, en este caso, una actividad a distancia sincrónica, pero también van a haber actividades a distancia asincrónicas. ¿Por qué? Porque ustedes van a ir desarrollando su trabajo y a medida que van desarrollando su trabajo, van a ir avanzando de manera efectiva. Inicialmente van a tener un webinar, tengo entendido que van a haber varios webinars, uno para cada entrega, de manera de irlos orientando. Yo sigo completamente a la disposición de la academia. Para mí, de verdad, yo amo la docencia, amo la universidad y el ser invitada para este tipo de actividades para mí es un honor. Así que cualquier cosa, pues sigo a la disposición de ustedes. Pero además de eso, en el aula virtual van a tener un material que los va a orientar, que les va a decir cuáles son las instrucciones para cada entrega, cómo es el cronograma, cómo se desarrollan los objetivos, cuáles son los verbos que se deben utilizar para los objetivos de estudio en una investigación, porque no es lo mismo un objetivo académico que un objetivo de una investigación. No es lo mismo un objetivo personal que un objetivo académico. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo tengan presente. Hay una serie de verbos que ustedes pueden revisar, esto va a estar en el aula virtual, todo este material va a estar, es un material orientador, pero no es solamente un material orientador para ustedes, además van a haber unas rúbricas. Esas rúbricas, permítanme decirles que es como la chuleta que se les da a ustedes para que ustedes sepan qué es lo que se va a evaluar. Entonces, en esta rúbrica les dice, en la primera entrega, los objetivos valen tantos puntos. Desarrolló los objetivos con un verbo en infinitivo. El objetivo tiene que ver con el tipo de estudio. El objetivo tiene que ver con el área o con el abordaje de estudio. En este momento no puedo decir específicamente cuáles son los aspectos de la rúbrica, pero más o menos eso es lo que se plantea con la rúbrica. Entonces, en el aula virtual va a haber una rúbrica. Usted puede hacer autoevaluación antes de enviar la actividad. Entonces, eso le va a permitir a usted saber si lo que usted está enviando coincide con lo que le van a evaluar y si va a tener la nota necesaria para tener el máximo puntaje en esa actividad. Entonces, es muy importante que la tenga presente. Lo otro que hay comunicaciones a distancia. Existe un espacio en el aula virtual donde se desarrolla un foro. Es muy importante que ustedes hagan las preguntas a través del foro porque puede ser que usted tenga una duda y otra persona, otro de los participantes no sepa cómo expresar la duda, pero cuando usted hace la pregunta, los otros participantes también están aprendiendo de esa pregunta que usted está haciendo y que se le está respondiendo. O sea, la doctora Coraida está siempre pendiente de cuáles son las preguntas que están en el foro y responde o les da alguna orientación dependiendo de lo que ustedes indaguen. Y por supuesto, como es un trabajo de forma transversal a lo largo del diplomado de aquí en adelante hasta que concluya, pues entonces va a haber asesoría y va a haber apoyo para el desarrollo de esa investigación. La siguiente, por favor.
al finalizar el diplomado, en el módulo 9, ustedes deben entregar el trabajo concluido y además presentar. Eso fortalece el aprendizaje de ustedes y además fortalece el diplomado como tal, porque es una forma de evaluar si verdaderamente la investigación ha sido efectiva para que ustedes incrementaran el conocimiento en relación con el tema que van a abordar. Ahora, ¿por qué se plantea como propósito un estudio tipo revisión sistemática de literatura o revisión de literatura? Porque con la revisión de literatura usted va a tener un abordaje muchísimo más amplio en el área que va a tomar o que va a tocar. Y le va a permitir compilar, unir esa información, sintetizar esa información y hacer análisis de esa información. Entonces, existen muchos estudios que están publicados en muchos motores de búsqueda. Más adelante vamos a mencionarle algunos motores de búsqueda que son bien importantes para que ustedes indaguen y busquen la información que necesitan para poder desarrollar la revisión de literatura. Pero además es muy importante que ustedes de forma ordenada, precisa y analítica puedan tomar esos estudios y puedan plasmarlos en su trabajo, analizarlos, triangular la información, identificar en qué se parecen, en qué se diferencian y cuál es el resultado que obtuvieron esos autores en esas investigaciones. La mayoría de esas investigaciones son investigaciones de mucha calidad, que están publicadas en revistas arbitradas e indexadas, y la mayoría de los participantes no tienen un ecógrafo con el que pudieran hacer estudios descriptivos, trabajando directamente con el paciente y revisando cuáles son, por ejemplo, las características de un tumor benigno o maligno de mama. Entonces, como no es fácil el acceso a los pacientes para ustedes, porque no todos tienen un equipo ecógrafo, no todos tienen una consulta donde puedan aplicar esa técnica para indagar, pero hay muchos autores que tienen conocimiento en el área, que están formados en el área y que tienen la información. Entonces ustedes lo que van es a tomar esa información para poder contrastarla y así ustedes poder identificar las características específicas del tema que van a abordar. Les planteaba, por ejemplo, cáncer de mama, pues es bien importante, aunque en el caso del cáncer de mama se define como la mamografía el estudio más importante para el abordaje y la definición de la malignidad o benignidad de un tumor. La ecografía es uno de los medios o de los métodos muy importantes que pueden orientar hacia el abordaje en los pacientes que tienen cáncer de mama. Eso por poner un ejemplo en esa patología en particular. La siguiente, por favor. Muy bien. ¿Por qué este tipo de investigación? Además de porque no todos tienen la posibilidad de tener un ecógrafo, de tener el abordaje de los pacientes, es porque existe una metodología que nos ha permitido avanzar en el área de ciencia de la salud, que tiene que ver con la salud basada en evidencias o con la medicina basada en evidencias. Entonces, si existe la evidencia y esa evidencia nos permite indagar, pues evidentemente la revisión sistemática de literatura nos podrá permitir actualizarnos sobre un tema asociado con el contenido programático del diplomado. Ustedes tienen necesidad de fortalecer un conocimiento aplicable a la atención de salud, y si no tuvieran esa necesidad no estuvieran desarrollando el diplomado, no estuvieran haciendo el diplomado. Entonces, dentro de esa necesidad, esa realidad que existe en ustedes para fortalecer su conocimiento en el área de ecografía, pues existe muchísima información biomédica que todos los días crece de forma progresiva, de forma bien avanzada, con equipos cada vez con mayor posibilidad de hacer más profundización en el estudio. Entonces, en esa búsqueda de conocimiento, en esa medicina basada en evidencia, ustedes se van a basar para poder desarrollar esa revisión sistemática de literatura. La siguiente, por favor.
aquí se plantean los aspectos que ustedes tienen que tener presentes para que tengan un buen desempeño y un buen avance en el trabajo de investigación. Primero, ingresar al aula virtual. En el aula virtual van a tener instrucciones, van a tener formatos, van a tener algunos contenidos que les ayudan a desarrollar el trabajo, pero además van a tener la rúbrica como se los planteé. Entonces, si ustedes lo primero que hacen es hacerse un paseo por el aula virtual, bajar esas instrucciones, tener claro cuáles son las instrucciones, cuál es el tiempo, mirar el cronograma para poder de alguna manera orientarnos. O sea, para esta fecha yo tengo que tener mi primera actividad. Y mi primera actividad tiene que tener A, B y C. Y eso lo tengo que entregar antes de tal día. Entonces, de alguna manera se le está dando una orientación bien clara. Para esa actividad existe un formato, el formato de la actividad 1. Pero además, para esa actividad que va a tener una nota, existe una rúbrica. Entonces, con esa rúbrica usted puede hacerse la nota. Entonces es muy importante que usted estos aspectos los tenga claros y haga el seguimiento de todos estos aspectos y los aplique al desarrollo de su trabajo. La siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, entrando en el tipo de investigación que van a realizar, se plantea cuáles son las etapas para elaborar el trabajo de investigación. Entonces, lo primero que tienen que tener ustedes claro es que tienen que definir. Sí, es posible que estén desfasadas porque tal como hay una pregunta, en el aula virtual las fechas están desfasadas. Es posible, porque a partir de ahora es cuando se va a poner el cronograma, se va a poner esta presentación, se les van a poner las rúbricas, posiblemente con algunas modificaciones, no lo sé porque están en desarrollo de la profesora Coraida, y el formato. Entonces, la intención es, posiblemente es un aula en espejo de las cohortes anteriores. Yo sugiero que en la academia cierren el aula para la visibilidad de los estudiantes hasta que se cuelguen en el aula las actividades con el cronograma actualizado y las instrucciones actualizadas. Gracias al participante por hacer el comentario. Hay algunos comentarios más en el chat. Voy a No, muy bien. Entonces, para poder desarrollar tienen que definir los objetivos. ¿Qué es lo que ustedes quieren saber? Ustedes quieren saber cuáles, vamos a seguir hablando ya que estamos cerrando el mes rosa, si a algunos no les gusta que se hable del mes rosa, a mí me encanta porque yo soy sobreviviente de cáncer de mama y creo que fue una experiencia maravillosa que yo no la cambiaría. O sea, a mí me dijeran que le tocaría vivir nuevamente con esa situación, yo diría sí, no me importaría, porque son aprendizajes que no tienen la vida. Entonces, como estamos cerrando con el mes rosa, pues vamos a hablar del cáncer de mama. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos serían indagar la evidencia científica sobre las características de los tumores benignos y malignos del SEA de mama. Muy bien, ese sería el objetivo general de la investigación. Usted va a indagar sobre eso. ¿Qué dicen los autores de cuáles son las características? Que el tumor es de mediano tamaño, que es de gran tamaño, que está ubicado básicamente en mama izquierda o en mama derecha, que es sólido, que no tiene bordes bien definidos, o sea, existen innumerables características en la lesión. Igual para cáncer de tiroides, o sea, cuáles son las características de los tumores malignos o benignos de cáncer de tiroides, o cuáles son las características de la evolución fetal para hablar de una macrosomía fetal o no. Por ejemplo, o sea, se me ocurre, no soy especialista en el área, pero se me ocurre que pudieran ustedes pensar en eso. Entonces, lo importante es que ustedes se orienten hacia algo que les interese, algo que les llame la atención y que les apasione. O sea, esa pasión es lo que va a permitir que ustedes puedan definir bien qué es lo que quieren hacer y les permita hacer una búsqueda bibliográfica muy buena, muy avanzada, porque existen muchísimas fuentes de datos donde se busca la información, existen estrategias para buscar esa información, existen descriptores en ciencias de la salud, que son lo que se llaman las palabras clave. Ustedes ingresan a la web y
escriben descriptores de ciencias de la salud y allí aparece, usted escribe cualquier cantidad de nombres y allí le dice si están o no están. Y esas son las palabras clave. Y con esas palabras clave usted puede buscar cualquier información relacionada con un tema. Pero además es muy importante mirar la calidad metodológica y los criterios que usted debe considerar para incluir los artículos. En una revisión sistemática, usted no debe incluir artículos tipo revisión sistemática. Usted no debe incluir artículos que no estén a texto completo y preferiblemente que sean de acceso libre. Si tiene mucho dinero y puede pagar el acceso a los que se debe pagar, perfecto. Pero lo ideal es que no le genere un costo y entonces, bueno, hay ciertas características para los criterios de inclusión. Además del tópico que ustedes van a abordar, es muy importante que excluyan todos los trabajos tipo revisión sistemática, todos los trabajos tipo metaanálisis y que incluyan, además del tema que ustedes van a considerar, todos los trabajos que estén de acceso libre y a texto completo. No es válido incluir un trabajo que solamente tenga acceso al resumen. Yo en los últimos 2 años he dicho algo de forma reiterativa, y es que el COVID nos dejó algo nuevo. Además de un aprendizaje con una nueva enfermedad y de un aprendizaje desde el punto de vista tecnológico, cómo debemos abordar una situación como esta, nos dejó la posibilidad de tener acceso libre a muchísimas plataformas, a muchísimos motores de búsqueda. O sea, con el COVID se abrieron muchas plataformas que antes cobraban o que antes eran específicos para algunas asociaciones médicas o sociedades médicas, ahora están abiertas al público en general y se puede acceder a esos trabajos. Entonces, eso es importante. La calidad metodológica, los criterios que se va a considerar, la calidad científica del artículo que va a seleccionar. Una vez que usted defina eso, pues organizará la información y puede avanzar en la redacción del trabajo. Inicialmente no es necesario que haga eso. Inicialmente lo importante es que usted diga en qué es lo que usted quiere trabajar, qué es lo que usted quiere indagar, qué es lo que usted quiere saber. Y basado en eso, como eso es lo que quiere hacer y no lo que tiene que hacer, pues evidentemente eso le va a permitir avanzar más rápidamente. Porque cuando uno hace algo obligado, pues le cuesta mucho avanzar. Pero cuando uno hace algo que le gusta, que quiere hacerlo, pues es muy fácil tener un avance de forma efectiva. La siguiente, por favor. Hablábamos, desde el principio estamos hablando desde el punto de vista ético, la importancia de la ética, no solamente para el abordaje de los pacientes, no solamente para el tratamiento de los pacientes. Eh, eh, yo a veces digo, epa, yo para esa clase no fui. Ayer me invitaron para la presentación de unos trabajos en medicina anti-envejecimiento y hablaban de la proteína cloto. Y yo decía, bueno, cuando tuve que leer el trabajo, tuve que indagar lo que era la proteína cloto, porque no podía participar como jurado en un trabajo si yo no conocía el tema, aunque sea del área médica. Entonces, bueno, me permitió indagar lo que era la proteína cloto, los invito a que lo vean. Y eso es importante, ¿no? Pero no es solamente el abordaje desde el punto de vista médico, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de atención de la enfermedad, sino también es importante el abordaje cuando usted va a escribir su artículo, su trabajo, porque hemos visto con mucha preocupación, afortunadamente, y perdón por lo que voy a decir en este momento, no han sido estudiantes de nuestra universidad lo que se ha visto, pero también ha ocurrido. Copias textuales, trabajos copiados, bajados de internet en otros idiomas, copiados y pegados, y donde los participantes dicen, ese lo hice yo, y yo lo hice porque sí, porque yo tengo orientación, porque yo sé manejar, porque yo tengo una persona que me asesoró y me dijo cómo hacerlo, y resulta que estaba en otro idioma, lo tradujo y lo hizo una copia textual del trabajo. Entonces, la intención no es que ustedes hagan copy-paste. La intención es que ustedes tomen cosas del internet, de que si no pueden parafrasear las cosas, pues indiquen que son copias, entre comillas,
en caso de menos de 5 líneas, o en un párrafo aparte con interlineado sencillo y con mayor margen tanto a la derecha como a la izquierda. Eso lo dice la norma APA, que es la norma que ustedes van a considerar para desarrollar su trabajo en el caso de las referencias bibliográficas y de asentar las referencias. En el resto del trabajo existe una norma sugerida para la elaboración del informe y eso deben tenerlo presente como línea. Entonces, no hacer copias textuales si no están reportadas de forma adecuada, porque si no están reportadas de forma adecuada es un copy-paste. Si están reportadas de forma adecuada, ya ni siquiera es una copia textual, sino simplemente es un reporte de lo que dice el autor. Cumplir con las normas que tienen que ver. Trabajar en el formato respectivo de manera tal que pueda existir una uniformidad. Ustedes saben que cuando se evalúa, uno tiene que tener así como una lista de cotejo para que todo el mundo sea evaluado de la misma forma, o sea, todo sea cortado con el mismo molde. Entonces, ese molde es el formato, ese molde son las instrucciones y ese molde es la rúbrica. Y eso es lo que tienen que tener presente con los lineamientos de la investigación. Entonces, el respeto a los otros autores, el valor que ustedes tienen que tener presente de la investigación que están haciendo, el respeto a la propiedad intelectual y a los derechos del autor que está escribiendo el artículo y donde ustedes están tomando los datos, es muy importante como lineamiento para el desarrollo del trabajo. La siguiente, por favor. Ok. Considerando que la revisión sistemática es relativamente sencillo para hacerlo y que es una metodología que desde el punto de vista del método científico es muy completa y que se puede reproducir de forma transparente, en la que usted puede organizar sus estudios, en la que usted puede planificar qué es lo que va a hacer y que le van a permitir responder a una pregunta que usted tenía de, por ejemplo, cuáles son las características de las tumoraciones benignas o malignas de tiroides o de cáncer de mama, o cuáles son las características de unas lesiones de musculoesqueléticas o del aparato tendinoso. O sea, que eso es importante que ustedes definan en qué quieran trabajar. Entonces, dentro de los elementos deben definir la pregunta de la investigación, que es lo que ustedes quieren aprender, elaborar, considerar cuál es el protocolo de esta revisión de literatura, definir una estrategia en la búsqueda de la información. Afortunadamente ahora contamos con el Internet y al contar con el Internet y con numerosos motores de búsqueda que son muy buenos en el área de ciencias de la salud, podemos extraer los datos, revisar la calidad de estos estudios y poder hacer el análisis de los datos y luego traspolarlos a nuestra investigación para poder hacer la interpretación de estos resultados. La siguiente, por favor. La siguiente. Espero que solo que se haya dormido y que está pasando las diapositivas y no el resto de los participantes. Muy bien, entonces en la propuesta de la revisión de literatura, el primer trabajo es tener más o menos el título. Yo cuando hice mi doctorado, uno de mis profesores decía, no te preocupes, que el título es lo último. Y yo decía, ¿cómo es eso? ¿Cómo que es lo último? Eso no puede ser. Pero es que inclusive cuando uno va avanzando en el trabajo, puede hacer pequeñas modificaciones en el título. Tiene como que algo allí plasmado, pero lo puede ir modificando o puede ir mejorándolo, o puede irlo fortaleciendo o eliminando cosas porque creía que podía abordar más aspectos y a la final no puede abordar todos los que tenía planteados inicialmente porque el tiempo no dio, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el tipo de estudio? Es muy importante tener claro. Ya todos saben que es una revisión sistemática de literatura. Eso es lo que van a realizar. No van a realizar otro tipo de estudios. Ni estudios experimentales, ni post-experimentales, ni casos clínicos, ni estudios descriptivos. Van a hacer es una revisión temática de literatura. Tienen que saber qué es lo que van a indagar, qué van a investigar, cuál es la estrategia de búsqueda, cuáles fueron los motores de búsqueda que utilizaron, cuáles fueron los criterios de selección
y de exclusión de los trabajos y cómo van a presentar la información. Esa información la pueden presentar. Inicialmente, este es un trabajo para presentar los estudios de forma cualitativa. Sin embargo, pueden cuantificar también. Si tienen 8 estudios, 10 estudios, y de los 10 estudios el 80% tiene un resultado más o menos similar, pero hay un 20% que no. Entonces, bueno, pueden cuantificar, pueden contar esas diferencias entre los estudios. Aquí están las principales bases de datos que se utilizan. Yo, aunque no está marcada con asterisco, para mí la Medline más o menos lo mismo. Es una de las más importantes. Pudiéramos tener algún problema porque la mayoría de los trabajos allí están publicados en inglés, pudiera ser en algunos otros idiomas, hay unos pocos publicados en español. Sin embargo, bueno, ahora tenemos el traductor de Google, que una vez que ustedes hagan el ajuste idiomático, después que les haga el traductor la traducción para los que no manejan el inglés, hagan su ajuste idiomático, pueden ver lo que plasman a esos autores que hicieron su publicación en inglés. Pero además está el Lila Cielo, que es una muy conocida, está el Envase, el Cochrane, y algo muy importante es, aunque siempre hablamos de vamos a googlear, vamos a buscar en Google qué aparece, más que el Google como tal, es importante el Google Académico, porque con el Google Académico usted puede inclusive seleccionar las fechas de las cuales usted quiere indagar, porque usted tiene que cerrar su trabajo. Yo voy a indagar sobre tumoraciones de tiroides o características de los tumores de tiroides, pero no puedo desde el primer trabajo que se hizo y que se evaluó eso desde el punto de vista ecográfico. No, yo quiero indagar lo publicado en los últimos 10 años o lo publicado en los últimos 5 años. Si consigo pocas publicaciones, incremento el tiempo. Si todavía son pocas, incremento más el tiempo. Pero es muy importante cerrar el tiempo de la investigación. Entonces, en Google Académico, incluso en Medline, ustedes lo pueden hacer sin problema. Y pueden decir, bueno, yo en el Medline o en la PubMed, ustedes pueden decir, bueno, yo solamente quiero estudios clínicos, o quiero estudios randomizados, o quiero estudios, hasta eso pueden hacerlo con la PubMed. Entonces, existen muchas bases de datos, no es necesario que utilicen 10 bases de datos o 10 motores de búsqueda, pueden utilizar 1, 2, 3, lo que ustedes consideren pertinente. Muchas veces los trabajos se repiten en esos motores de búsqueda. Muchas veces los trabajos que están en la PubMed también pueden aparecer en el Google Académico, pueden aparecer en Scopus o en Cochrane. Entonces, a veces el utilizar muchas bases de datos lo que puede hacer es dispersarnos y hacernos perder tiempo. Sin embargo, es bueno que utilicen 2 o 3 motores de búsqueda para que tengan mayor acceso a diferentes investigaciones. La siguiente, por favor. Ok, el seminario estaba planteado para el día de hoy. Existe un cronograma de entrega. En los documentos que van a estar colgados en el aula va a haber una lista de conectores. Esos conectores van a ser muy importantes para cuando desarrollen la introducción. ¿Por qué? Porque a veces escriben un párrafo, otro párrafo, y si no hay conexión entre un párrafo y otro, el que vaya a leer esa introducción se pierde. Entonces es muy importante la redacción y el estilo en la introducción y en los resultados. Entonces los conectores nos permiten mejorar esa redacción y ese estilo. Va a haber una lista de conectores en el aula virtual que ustedes pueden utilizar. Pero para la primera entrega que tienen que presentar los objetivos, hay una lista de verbos didácticos de la taxonomía de Bloom donde ustedes pueden tomar esos verbos. Es importante que tengan presente que para redactar los objetivos siempre deben estar con un verbo infinitivo. Ustedes lo que van a indagar la evidencia científica sobre algún aspecto o indagar en estudios de tal tipo, tal aspecto. ¿Ok? O sea, siempre van a indagar, van a investigar, van a revisar, esos van a ser, digamos, los verbos que se utilizan generalmente en el objetivo general, en el propósito general del estudio. Y los objetivos específicos son los pequeños pasos que debemos cumplir para poder llegar al objetivo general. Vamos de aquí a Caracas, bueno, primero tenemos que pasar por Garantagua, por Chivacoa, y ahí decidiremos si nos vamos por
la costa o si nos vamos por México. ¿Okay? Entonces, eso es lo que son los objetivos específicos, los pasos que tenemos que dar para lograr el objetivo general. Es muy importante que tengan claro que no deben repetir el objetivo general en los objetivos específicos porque ustedes tienen una cosa grande que es la que van a indagar. Y después hay pasos que le van a permitir llegar a ese propósito general. La siguiente, por favor. Para este primer seminario hay 4 entregas. Cada entrega va a ir concatenada con la anterior. La primera entrega es la más sencilla, es el título del trabajo que ustedes van a entregar, los objetivos generales la factibilidad, aunque no es necesario porque ya sabemos que es factible hacer el estudio porque es simplemente indagar en los motores de búsqueda o si ustedes tienen posibilidades de acceder a una hemeroteca donde existan revistas de investigación en el área de ecografía, pues pueden ir hasta allá y buscar esa información. Y el esbozo del método. El esbozo del método tiene que ser, bueno, ¿qué es lo que va a hacer? Va a realizará un estudio tipo revisión sistemática de literatura. Para ello se ubicará en tales motores de búsqueda, utilizando las palabras clave. Es, digamos, ir como que haciendo el molde del trabajo. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Es ir pensando en qué me voy a ir para Caracas. Si me voy a ir en avión, si me voy en carro, si me voy en moto, si me voy en bicicleta, me voy a ir. ¿Ok? Es eso. Es cómo voy a ir yo moldeando mi trabajo, qué es lo que yo voy a requerir en mi trabajo para poder ir avanzando. O sea, a eso se refiere lo que es el esbozo del. Las siguientes entregas, tengo entendido que van a realizar un webinar o seminarios web para poderlos ir orientando de cómo van a ir avanzando en esas siguientes entregas. En este momento nos vamos a concentrar específicamente en la primera entrega. La siguiente, por favor. Esto es para repetir lo anterior. Esto es válido si ustedes manejan el tema, saben cómo es el estudio, manejan el tiempo del cronograma para la entrega de las diferentes asignaciones y tienen claro cuál es el formato y cuál es la rúbrica. Aquí esto es pan comido, amigos. Esto es muy sencillo si ustedes tienen claro y tienen presente estos aspectos que son los que le van a permitir avanzar de manera efectiva y eficiente y eficaz en el desarrollo de la investigación. La siguiente, por favor. Este es el cronograma que está propuesto. Esto se puede cumplir de esta manera si ustedes cumplen con las entregas. Hay algunas entregas que tienen, que requieren que el que les revise la entrega tiene que tener más tiempo para evaluar, para revisarlo. No solamente para evaluar, sino para hacer la sugerencia, porque en la evaluación no es solamente decir está bien o está mal, sino decirle esto se sugiere que se haga de esta manera, se orienta cuál es el norte que deben seguir para que todos estos aspectos vayan avanzando de forma progresiva. Entonces, aquí están todas las entregas. El seminario 1 tiene un valor de 50 puntos, el seminario 2 tiene un valor de 50 puntos. Los dos son los que permiten el que usted tenga el trabajo de investigación. La primera entrega deberían estarla haciendo llegar hasta el día viernes 17 de noviembre de este año, o sea que tienen 2 semanas para desarrollar, para pensar en cuál es el trabajo, qué es lo que ustedes quieren hacer y qué es lo que creen que van a hacer en el esbozo del método, qué es lo que creen que van a hacer para poder desarrollar el trabajo. Eso tiene un valor de 10 puntos. Esta evaluación se entregará en la semana siguiente, en la primera semana, la tercera semana de noviembre, después del 17 de noviembre, para orientarlos, pero ustedes deben ir trabajando de forma progresiva en el desarrollo de la introducción, sin esperar a que les manden los resultados de la primera entrega, porque ahí van a empezar a trabajar con introducción. Entonces, en el formato de la segunda entrega están todas las instrucciones y en el aula virtual para la segunda entrega están todas las instrucciones y está la rúbrica que ustedes van a tener para poder desarrollar la segunda. La segunda entrega ya tendrían que presentar el título, sus objetivos y el método corregido según la entrega anterior, pero también tienen que entregar la introducción. Entonces, como la introducción es lo que lleva más tiempo,
Pues una vez que entreguen la primera tarea, inicien de una vez con la introducción, de manera tal que para el 1 de diciembre ya ustedes tengan la información de la primera entrega y puedan hacer las correcciones, pero además la introducción concluida. La tercera entrega está planteada para el 9 de enero. Esa tiene un valor de 20 puntos. Aquí habla del 1 de diciembre del 2023. Esto fue un error de mi parte. Les siento disculpas. El 1 de diciembre del 2023. Para el 9 de enero del 2024 deberían estar entregando los resultados. Esta tarea debería estar corregida a mediados del mes de diciembre y estar en el aula virtual corregida alrededor de 15 de diciembre aproximadamente. Ojalá y pueda ser antes. Ojalá y la doctora Coraida pueda evaluar esto con más celeridad para que ustedes para mediados de diciembre ya tengan eso corregido, pero además ustedes antes de que reciban esas correcciones pueden empezar a hacer el desarrollo del trabajo. En las revisiones sistemáticas los resultados se presentan como desarrollo. Y generalmente el desarrollo tienes una tabla con todos los trabajos que se han seleccionado y la triangulación de la información del sorteo. Y para el 2 de febrero ya deberían tener el trabajo concluido, de manera tal que para el mes de febrero, que es cuando está pautado el desarrollo del módulo 9, ustedes ya tengan el trabajo concluido y lo puedan entregar en formato final y lo puedan presentar o lo que ustedes llaman defender. Recuerden que no es una tesina, no es una tesis, es una revisión de literatura donde ustedes van a tocar un tema relacionado con el diplomado de fotografía integral en el diagnóstico. La siguiente, por favor. Muy bien. Existe un formato, como se los estoy planteando desde el principio. En este caso, ustedes van, donde están las letras, ahí donde van a escribir ustedes. El título lo escriben donde dice título. Y el nombre de ustedes debajo del autor. Ya. El lugar, o Barquisimeto, Caracas, dependiendo de si todos son de aquí del estado Lara o si son fuera del estado, pues entonces escribirán el lugar y por supuesto la primera entrega tendrá fecha del 2023. La siguiente. Además de esta portada, escribirán el objetivo general, cuyo contenido es similar, es casi igual al título, solo que lo antecede un verbo en infinitivo. Como les dije, indagar la evidencia científica o evaluar la evidencia científica o revisar los trabajos relacionados con o compilar los estudios relacionados con o investigar sobre tal aspecto publicado o comparar los estudios publicados en determinado aspecto. Y los objetivos específicos, como les decía, son los pequeños pasos que tienen que ver con el logro del propósito general. La siguiente, por favor. Además de eso, presentarán el esbozo del método donde describen o donde dicen el tipo de estudio, eso está muy claro. El tipo de estudio, una revisión sistemática de literatura. La estrategia o los motores de búsqueda, para ello se realizará una búsqueda en Google Académico, en PubMed, en Scopus, en Cochrane, en donde ustedes digan, ¿ok? Cuyos criterios de selección fueron estudios solamente en humanos, donde se describen las características de los tumores benignos y malignos de tiroides, desarrollados o publicados desde el año 2010 al año 2023. Ahí están los criterios de inclusión. Los criterios de exclusión, se excluirán los trabajos tipo metaanálisis, tipo revisiones sistemáticas que no estén a texto completo, que no sean de acceso libre. Ahí está redactado. Les estoy redactando el esbozo del método. Y luego dicen cuáles son las variables que van a abordar, qué es lo que ustedes esperan presentar en el desarrollo del trabajo o en los resultados del trabajo. Y eso tiene que ver con los objetivos. Si ustedes lo que esperan presentar son las características de la malignidad o de la benignidad o de la ecogenicidad de alguna lesión, pues entonces lo plasmarán allí. Se espera presentar en el desarrollo o en los resultados los aspectos relacionados con, por ejemplo, año de publicación de los estudios, tipos de estudio, lugar donde se desarrolló,
número de pacientes incluido, tipo de equipo de ecógrafo utilizado para el análisis. O sea, ustedes deciden cuáles son los aspectos que van a presentar. Entonces, la primera entrega, como ustedes pueden ver, es muy sencilla. La siguiente, por favor. En relación con esos objetivos, el objetivo general consiste, tiene que ser muy claro y muy preciso. Entonces, ya ustedes saben que ustedes lo que van a indagar, a revisar, a compilar, a investigar en algún aspecto, y los específicos, y soy reiterativa con esto, porque a veces los objetivos lo redactan como si estuvieran haciendo un estudio descriptivo, y no van a hacer un estudio descriptivo, van a hacer una revisión sistemática de literatura. Un estudio descriptivo sería si ustedes van a aplicar o van a examinar a través de un ultrasonido a 100 pacientes que acuden a una consulta con lesiones mamarias para ver las características de las lesiones y poder hacer el contraste de las lesiones en esta persona. Eso sería un estudio descriptivo. Eso usted no lo van a hacer, usted lo van a revisar la literatura y a ver qué es lo que dicen otros autores para poderlo plasmar y para poder fortalecer su conocimiento en el área. Y los específicos es lo que le permite que sumados todos esos objetivos específicos lleguen al propósito general. La siguiente, por favor. Esta es la rúbrica para evaluar la primera asignación. Yo les decía, es la chuleta. Entonces, todo vale 10 puntos esta primera asignación. Las páginas preliminares tienen un valor de 1 punto. Las páginas preliminares están hechas. Usted lo que tiene que escribir en él. Ya, ese es un punto ganado. Centrar su título e incluir los aspectos de qué, cómo, dónde y cuándo. En este caso, usted lo que tiene que decir, por ejemplo, características de los tumores de tiroides. Revisión sistemática de literatura 2010-2023. Punto. Ese es el título. Ya está. Entonces tiene el qué, el cómo, el dónde y el cuándo. No es un estudio descriptivo, es un estudio tipo revisión sistemática. El estilo es muy importante, si hace una buena redacción, si está claro, si la ortografía es la adecuada, si redacta de forma entendible lo que está haciendo, si además presenta los 3 aspectos, si presenta el objetivo, si presenta el objetivo general, el objetivo específico, y si presenta el esbozo del mundo. Eso vale 3 puntos, eso es estilo y forma. Y el contenido tiene que ver con realmente el sabor de esos objetivos y el sabor de ese esbozo del mundo. ¿Okay? Entonces, está redactado de forma adecuada el objetivo, coincide con el título, eso vale 2 puntos. Los objetivos específicos tienen una secuencia lógica y la suma de ellos hace que lleguen al objetivo o al propósito general, eso vale 2 puntos. Y el esbozo del método expresa lo que se propone realizar. Usted dijo qué tipo de investigación era, cuáles eran las bases de datos, cuáles eran las palabras claves que utilizó para buscar la información, cuáles, para las palabras claves que espera utilizar, porque es un esbozo, es lo que yo creo que voy a hacer. Cuáles son los criterios que usted cree que va a considerar para incluir o excluir los estudios. Entonces, ese contenido le vale 6. En la primera asignación tiene un valor de 10. La siguiente, por favor. Al final, esto se va a ir trabajando de forma progresiva. Fíjense que con la primera entrega, ustedes tienen esta primera parte de la estructura final del trabajo y parte de este método. ¿Okay? Con la segunda parte, fortalecen el punto 1 y el punto 3, pero además incluyen el punto 2, hacen la introducción. Con la tercera entrega, fortalecen estos 3 de forma transversal la revisión bibliográfica, porque se empieza a revisar la literatura desde mañana mismo. Los aplicados empiezan al terminar este seminario web, empiezan a revisar para pensar en qué van a trabajar. Y entonces esa revisión bibliográfica de forma transversal les permite redactar la introducción y además, una vez que seleccionen las publicaciones, que seleccionen los artículos para la revisión, les permite hacer el desarrollo. Y al final lo que hacen es una conclusión. Esta es la estructura del trabajo final. ¿Ok?
esto está planteado para que ustedes puedan visibilizar que el trabajo lo van a ir construyendo de forma progresiva y con acompañamiento y asesoría desde la calle. La siguiente, por favor. Una vez que se tiene ese trabajo, se hace el resumen. El resumen es lo más sencillo. Una cosa que lo que tiene son menos de 300 palabras y en el formato del trabajo final, inclusive está el esqueleto, para que usted solamente le ponga los músculos, los órganos, las arterias, las venas y cuando ya está concluido ya uno ve la forma. Este es el formato del trabajo final. Se los puse aquí para que ustedes vean cómo poco a poco van a ir trabajándolo y lo van a tener concluido al finalizar este módulo. La siguiente, por favor, aquí está la primera página. Esto es para evaluar. Los objetivos, en el formato final no están los objetivos, pero en el formato del seminario 1 sí están los objetivos todavía. ¿Okay? El resumen, ustedes ven aquí que está el esqueleto donde solamente tienen que rellenar las palabras claves que le dice dónde debe buscarlas. La siguiente, por favor. En todos los formatos hay comentarios al margen de los títulos de cada una de las etapas del trabajo. Esos comentarios, una vez que ustedes vayan avanzando, deben borrarlos. O sea, cuando ustedes hagan las entregas, no deben estar estos comentarios, porque se supone que esos comentarios eran para que se orientaran en lo que deben hacer. En la introducción, inclusive, está todo un esquema de cómo deben desarrollar, que deben ir desde lo general hasta lo particular, que no deben hacer copias textuales, que en el caso de copias textuales necesarias deben estar reportadas considerando la norma APA. En los recursos del aula virtual, perdón, está un documento de cómo considerar la norma APA, repito, solamente para la referencia y lograr. Porque si se considera la norma APA, pues el interlineado es diferente, no necesariamente justificado, pero como está el formato, que todo el texto debe estar justificado, que el interlineado es de 1.5, que entre un párrafo y otro párrafo debe haber mayor espacio, este es el formato del trabajo. Pero para la presentación de las referencias deben tener presente la norma APA. Ajá. Aquí está cómo van a presentar el método. En el método, como es una revisión sistemática de literatura, existe una figura. Esa figura es lo que se llama diagrama de flujo para la selección de la información. Encontraron 1 millón de trabajos. De ese 1 millón de trabajos, seleccionaron solamente eran válidos con sus criterios de inclusión 200. Pero de esos 200, solamente 75 estaban en el acto que ustedes están seleccionando. Pero de esos 75 hay 20 que son repetidos. Y así sucesivamente hasta que quedan 12, 10, 14, 8. Lo ideal es que no sean menos de 8, para que puedan hacer un contraste adecuado. Si no consiguen más porque es un tema difícil, un tema duro, pues bueno, no hay problema. Pero lo ideal es que tengan un número por lo menos de 8 trabajos para que ustedes puedan hacer esa triangulación que se requiere para los resultados. No es bueno tampoco que tengan un número muy grande de trabajo, porque eso les va a generar muchísima complicación. Entonces, si hay muchos trabajos, reduzca el tiempo de selección. Si hay pocos trabajos, aumente el tiempo de selección. La siguiente, por favor. Luego presentan el desarrollo, existe un esquema para la tabla, se dice cómo deben presentar el desarrollo. Pueden hacer un desarrollo discutido, pero normalmente se discute entre los artículos que se seleccionan, se triangula la información entre ellos. La siguiente, por favor. Y la conclusión. La conclusión, que va en una página aparte, aquí salió, pareciera que está en la misma página, pero está en una página aparte. Y las referencias bibliográficas que van a ser siguiendo la norma APA. Ustedes dicen, ¿cuál es la norma APA? La norma APA es la que presenta el apellido del autor o de los autores y la fecha de publicación. No es la que presenta numeritos en supraíndice, no. ¿Por qué norma APA? Según entiendo, se seleccionó para este trabajo, el tratamiento de la autora Coraida, la norma APA porque es menos probable que se les pierdan las referencias. Cuando usted pone un numerito, si usted no tiene claro que ese número con qué autor o con qué autores coincide, se le puede traspapelar la referencia, la bibliografía que necesita. En cambio, si usted tiene el apellido del autor o los autores y el año de ejecución, si se le traspapela, si se le pierde esa referencia,
es muy fácil acceder a ella, incluyendo el nombre de los autores y el año de la publicación en la internet. Entonces es mucho más sencillo para usted, es para facilitarle el trabajo. La siguiente, por favor. Por otra parte, en la norma APA, se permite el hacer cita de cita. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que yo puedo tomar lo que dice un autor, pero que lo esboza diciendo que es de otro autor. Entonces yo puedo decir, según tal autor, citado por X autor, ¿okay? Entonces hay cita de citas. En cambio, en la norma Vancouver, que es la de numerito, no se permiten citas secundarias, sino todas finales. Entonces, eso también le facilita el proceso que puedan tener citas secundarias. El requisito final, que es para el próximo módulo, es consignar el trabajo en formato de publicación y es la presentación o defensa de forma oral en PowerPoint, que puede ser a distancia o presencial. Si es presencial, van a la academia y la hacen ahí, pero todo el mundo, todos los participantes pueden ver. Y la presentación en PowerPoint se les envían, la doctora Coraida les envía los formatos, o desde la academia les envían el formato para que exista la uniformidad, para que pueda la rúbrica pueda aplicarse exactamente igual a todos los participantes. Entonces se manda el formato de cuáles son las diapositivas que tienen que mandar y ustedes lo que hacen es rellenar las diapositivas. La siguiente, por favor. Muy bien. Dudas, preguntas, inquietudes. No entendí, si entendí, no me gustó, no estoy de acuerdo, si estoy de acuerdo. Todo eso es válido en este momento. Podemos bajar la presentación y darles espacio a los participantes para que hagan las preguntas. Doctora Coraida, si tiene algún comentario. No, ninguno, vamos a ver qué interrogantes tienen ellos, aunque ahorita creo que no serán muchas o serán tantas que no las pueden descifrar ellos. Las interrogantes van aflorando a medida que comiencen los trabajos, cuando Sí, comience, yo quisiera escojan pedirle sus al anfitrión que temáticas. permita compartir pantalla para abordar un momentico la diferencia entre el Google y el Google académico, para hacer un ejercicio rápido. Ah, ok, me parece bien ese ejercicio, doctor. Y mientras tanto, pues leemos las preguntas en el chat o escuchamos las preguntas de los participantes. Hay una pregunta de la doctora Saraí, que Ajá, no le queda claro cómo elegir el tema. ok. ¿Qué tipo de Ustedes tomar en tienen cuenta para varios elegir? módulos de ecografía. De esos módulos hay ecografía en diferentes órganos y sistemas. Usted decide qué quiere abordar y en qué órgano o sistema quiere abordar. No sé si con eso respondo la pregunta de la autora Saray. Doctora, cada uno de los módulos, un poco para explicar lo de la doctora Tagliaferro o darle un poquito más de idea. Cada módulo trata una temática. Usted se inclina por la que mejor le parezca y ese es parte del tema que usted va a desarrollar en su proceso investigativo. Usted decide si es musculoesquelético, es decir, cada uno de los módulos aborda una temática y la que a usted le llame la atención, escoge esa y lo desarrolla por allí. ¿Respondió su pregunta, doctora? ¿Me escuchan? Sí, cómo no. Buenas tardes. Creo que Buenas tardes. no sé cómo exponerla. Es cómo elegir el tema, pero lo que digo es cómo elegir el trabajo. O sea, ¿hay algún tip o puedo elegir cualquier trabajo referente al tema que yo quiera? Puedes ¿O hay elegir algún? qué es lo que tú quieres indagar. ¿Qué quieres tú saber sobre? A mí me gustaría hacerlo sobre miomatosis uterina, ¿verdad? Perfecto. Ok. Entonces, tienes que Entonces, asociar la miomatosis uterina y la ecografía. ¿Cuáles son los esa. aspectos necesarios desde el punto de vista ecográfico manejar para poder hacer un diagnóstico certero de miomatosis uterina? Ok. Por ejemplo, ¿Hay alguna norma para elegir los trabajos de investigación o los artículos que voy a escoger? Esa es mi pregunta. la norma la decides tú. Tú dices cuáles son tus criterios de inclusión y cuáles son los criterios de exclusión.
Tú dices en qué tiempo quieres seleccionarlos, qué tipo de estudios, con cuánta muestra, con qué tipo de ultrasonido. O sea, eso lo decides tú. Si tú Ok, quieres lo- seleccionar todos los que se relacionan con miomatosis y ecografía, pues simplemente abres tu abanico y dependiendo del número que tengas, si se te hace muy complicado, vas cerrando ese abanico hasta tener un número que pueda ser manejable. ¿Me hago entender? sí, sí, mi pregunta era esa, si yo podía escoger cualquier artículo Sí. o No, estaba, acuérdate que tú no escoges artículos, tú escoges temas. Tú escoges tema. Cuando defines el tema, haces la búsqueda. Pero antes de hacer la búsqueda, debes tener unos criterios de selección. ¿Cuáles son los criterios de selección? Tiempo, espacio, protocolo, tipo de estudio. Entonces yo voy a seleccionar solamente estudios descriptivos relacionados en Latinoamérica y desarrollados en los últimos 10 años, 2013, 2014, 2023, por ejemplo. ok, ¿Okay? Entonces, esos criterios de selección ese abanico, ese tamaño del abanico lo definen ustedes. Pero lo primero que tienen que pensar es en el tema de estudio. Y una vez que tengan claro el tema de estudio, empezar qué es lo que ustedes quieren saber de ese tema. Y esa es la pregunta de la investigación. Cuando yo tengo claramente definida mi pregunta de la investigación, ya me ayuda a definir cuáles son los criterios de inclusión y de exclusión de los estudios. ok, perfecto. No, lo que pasa es que yo tenía como, tenía la duda de si había algún criterio en particular que ustedes nos exigían para elegir temas, pero en realidad son criterios de exclusión y de inclusión de nuestro trabajo, lo que nos va a hacer que se incluyan o se excluyan los trabajos de investigación. Los trabajos, pero el tema sí tiene un criterio en la academia. El tema tiene que estar relacionado con la temática del diplomado. ¿Ok? Ok, El tema sí, no sí, puede está, salir de ahí. El tema, sí, ese criterio sí está definido. O sea, la temática del trabajo de investigación, de la revisión sistemática de literatura que van a realizar, tiene que estar relacionado con los temas que ustedes vieron o que van a ver en el diplomado y que quieren profundizar. ok, sí está dentro. Sería de Ok, perfecto. profundizar. Perfecto. Muchas gracias. Uh-huh. Muy bien. Aquí, no sé si están viendo, tengo abierto el Google. Voy a hacer un ejemplo. Vamos a buscar algunos trabajos que hablen de ecografía que nos indiquen algo de miomatosis. Miomatosis. ¿Sí? Ya que preguntaba Saraí al respecto. No sé si es Saraí una chica que fue mi alumna o si es otra Saraí. Ok, entonces fíjense, aquí aparecen 318,000 resultados que mencionan en algún momento estas dos palabras clave, ecografía y miomatosis. Cuando nos ponemos a ver, pues aquí hay un manual, luego hay algún trabajo que está diplomado en el Sevier. Aquí hablan de un diplomado en ultrasonografía médica, que no sabemos si es el de SEDUN. Esto no es un estudio. Aquí es un instituto que habla de miomuterino. Aquí hay un trabajo de investigación. O sea que si ustedes ven, de esos 318,000 resultados que se encontraron con estas dos palabras, que fueron las que incluimos para la búsqueda, algunos son trabajos de investigación y otros son academias, clínicas, médicos o manuales. Pero si nosotros en vez de buscar en Google, buscamos en Google Académico, academia, nos vamos al Google Académico. Y vamos a decir que queremos buscar trabajos o cosas que tiene publicado allí de ecografía y miomatosis en cualquier idioma.
y no aparecen 3.430 trabajos. Hay que ver la diferencia entre 318.000 cosas que hablan del tema con respecto a 3.430 aspectos o trabajos o temas que hablan de ecografía y neumatosis. Pero además aquí me permite decidir si yo quiero en el último año hay 145 resultados. O quiero un intervalo específico desde el 2014, por ejemplo, los últimos 10 años, al 2023. Y me salen 2.580 resultados. Y empiezo a revisar si hay algunos repetidos, si no, pero yo quiero ser más selecta. ¿Qué quieres tú saber de neumatosis, Saraí? Características ecográficas. Por ejemplo, ok, ahí incluí el, esa otra palabra. Bueno, y de las que tenía antes, que eran 2.580, cuando se ven las características, que expongan la característica. Se me borró. Incluso características. 2.230, pero si son características ecográficas. Pero si además la quiero solamente en pacientes mayores de 30 años, me reduce a 609. Entonces tú puedes ir depurando tu información. Y esa información es lo que te permite llegar a lo más selecto del tema para que tú puedas hacer tu indagación científica para la revisión sistemática de literatura. Este es un ejemplo que ponemos de Google Académico. En la PubMed es muchísimo mejor, en Medline, muchísimo mejor. Repito, pero las palabras clave las tienes que tener en inglés. Y es un ejercicio que pueden ir haciendo en alguno de los temas que ustedes quieran indagar, que les puedan permitir ir avanzando o ir revisando el tema. Muy bien, ¿se escuchan preguntas? Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Quién está hablando por aquí? Vanessa. Hola, Vanessa. Hola, doctora. Doctora, tengo una duda. A medida que vayamos desarrollando el proyecto, obviamente nos van a surgir dudas. Este, nosotros todas las dudas las vamos dejando en la plataforma y con el tiempo se nos irá respondiendo para evitar entregar siempre como que una parte del trabajo de que, bueno, yo sé que entregar el trabajo es entregarlo completo y obviamente eso requiere una puntuación final. Y como todos Claro, no queremos básicamente entregarlo perfecto, no perfecto, pero con las menos correcciones posibles, claro. y necesitamos una guía, alguien que nos oriente. En ese caso, nosotros tendríamos que esperar a que nos respondan o nos comunicamos Mira, directamente con usted. si las dudas surgen antes de las entregas, pueden reportarlas en el foro y avisan a la academia. Mira, hay una duda, se plantea una duda en el foro y en el foro se responde. Pero a medida que van avanzando, o sea, con la primera entrega ya se hacen las sugerencias de la primera entrega. Con la segunda entrega ya se hacen las sugerencias de la segunda entrega. Y así sucesivamente, de manera tal que cuando usted tiene el trabajo final, si usted ha acatado todas las sugerencias y ha, digamos, arreglado su trabajo acorde con los comentarios que se han hecho cumpliendo la norma, seguramente el trabajo va a tener los 30 puntos que vale o los 20 puntos que vale para el segundo módulo, que es el módulo 9, que es el módulo del trabajo final y la presentación del. Ok, muchas gracias, doctora. Vane, ¿tú eres egresada a UCLA?
Sí, doctora, usted me dio Tú clase. fuiste mi alumna, ¿verdad? Sí, Sí. lo que pasa es que acuérdate que yo los ubico, igual que no que Saraí para mí es muy querido además, porque fueron alumnas mías en pregrado. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, escucho comentarios, no sé si quedó clara la presentación, si les gustó. Esta Saraí no es la mía, me está diciendo que es de la Francisco de Miranda. Si quedó clara la información, si creen que necesitan eh, algún aspecto adicional a lo que se dijo en el seminario web, si no les gustó la forma en cómo se abordó, todo es válido porque todo es perfectible. Y entonces me gustaría que ustedes pudieran hacer los comentarios, eh, inclusive si no les gustó el trabajo que se hizo. Porque la idea es propiciar el desarrollo de actividades progresivas y adecuadas para el gusto de los participantes. ¿Cuándo tendrán otro encuentro para el segundo seminario, para la segunda entrega? Una vez que entreguen el primer trabajo, vendrá un segundo encuentro para decir cuáles fueron los errores que hubo en el primer trabajo y cuáles son las sugerencias que se deben hacer o cuáles son las sugerencias que se hacen para que desarrollen el segundo. Aunque ya aquí abordamos el primero y el segundo, ya se les dijo qué es lo que deben ir trabajando en introducción, que es la segunda entrega. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, Buenas tardes. habla Edgar Álvarez. La pregunta mía es la siguiente. ¿La revisión se puede hacer en una cantidad de años que uno determine y no importa que, por ejemplo, sea año 2005 a año 2015 o tiene que ser años muy recientes? Lo ideal es que sea lo más reciente posible. O sea, que tú puedes iniciar con el año 2005, pero lo ideal es que trabajes por lo menos hasta el 2022, si estás en el 23, ¿ok? Porque a medida que en salud, todos los años hay nueva generación de conocimiento. Y como nosotros estamos trabajando con medicina basada en evidencia y con salud basada en evidencia, entonces es muy importante los reportes de investigaciones de los últimos años. Entonces, no importa si tú tienes información desde el 90, pero es muy importante que incluyan los últimos años que han corrido. Otra pregunta. Ujú. ¿Existe un límite mínimo y máximo de la revisión sistemática, por decir algo? ¿Necesitamos que la revisión sistemática sea de mínimo 10 años o máximo 15 años? ¿O eso lo No, determina no uno? existe un tiempo definido. Lo ideal sí es que en la revisión sistemática no se incluyan tan poquitos trabajos. Hay algunas revisiones que se hacen con 3 trabajos, con 4 trabajos. Eso es para temas muy controversiales, muy poco abordados, muy difíciles, donde hay pocos estudios. Entonces hay tan pocos estudios que solamente 3 cumplieron con los requisitos que yo tengo. Entonces, no es el tiempo el que te limita. Lo que sí es importante es el número de estudios. La literatura, algunas literaturas hablan de que deberían incluirse como mínimo 8 trabajos. Sin embargo, si no se consiguen 8, sino 6, para este diplomado es válido 6. Acuérdense que el diplomado no es conducente a grado académico, lo que les da es una competencia en el área. Y en este trabajo de investigación, la intención no es que ustedes se gradúen de máster en investigación, sino que fortalezcan su conocimiento en el área que están abordando en el diplomado. ¿Okay? Entonces, pueden ser 6, pero lo ideal sería que fueran como mínimo 8. Pero yo les sugiero que no tengan más de 12 o 14 trabajos, porque se complican la vida con muchos trabajos cuando las incluyen en la revisión sistemática. Entonces, si son muchísimos trabajos, reduzcan el tiempo para que tengan 10 nada más. ¿Okay? Si son 18 trabajos, reduzcan el tiempo hasta que tengan 12, algo así. ¿Me hago entender? Sí, doctora, muchas gracias. Muy claro. Sí. No es necesario un tiempo específico. Lo que sí es importante es que tengan un número importante de trabajo, pero no muy numeroso, para que no se compliquen, porque no es un trabajo, digamos, no es una tesis de grado. Ok.
¿Alguna otra pregunta? Me parece que están claros. Como les digo, las inquietudes, las interrogantes van a surgir una vez que ustedes ya escojan su temática y comiencen a hacer las revisiones eh, buscando la información en la web o en los artículos que ustedes consideren. Bueno, doctora, si no hay más preguntas, de verdad que muchas gracias. Una bien específica su disertación, muy clara. Se explicó todo lo que es los formatos, cómo van a trabajar, el cronograma de actividades. Y una vez insisto, por favor, doctores, ajustense a los formatos que la doctora les ha diseñado y se los explicó bien, con mucha precisión. E igualmente vamos a tratar de ajustarnos al máximo a los lapsos que hemos establecido en las entregas. De modo que ni se retrasen ustedes ni nos retrasemos nosotros en los procesos de corrección y por supuesto finalización del módulo a la fecha que hemos previsto. Y traten de tener el mayor puntaje en las entregas parciales, porque es mucho más sencillo sacar muy buena nota en las primeras entregas, que son muy sencillas. Entonces, pero si ustedes tienen muy buena nota en eso, quiere decir que pueden avanzar de forma muy efectiva. Y eso les va a mejorar el rendimiento a lo largo de todo el desarrollo de la investigación. Muy bien. Bueno, agradezco la invitación, agradezco a la academia por siempre propiciar el desarrollo del conocimiento y por su, digamos, alianza con la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Agradezco a la profesora Correa por la invitación y bueno, completamente a la disposición como siempre. Doctora, agradecida desde aquí, desde el Control de Estudios del CEIUN, desde la academia, por su participación, igual que la participación de la doctora Coraida, al grupo que está iniciando Investigación 1. Le extendemos a este grupo también la invitación que el día lunes y martes el grupo de la Corte 1 va a presentar sus trabajos, se les va a enviar el link al grupo de WhatsApp para que entren como observadores, para que se vayan palpando, observando cómo es la defensa, para que cuando les corresponda a ellos ya tengan conocimiento cómo es el manejo. Sí, y Buena idea. allí es muy bueno, yo no me he atrevido a comentarlo, según lo que he visto, porque me enviaron los trabajos para que los mirara. Hay unos trabajos muy buenos, hay unos que no están tan buenos, como le digo, no tienen muchos trabajos para revisión, pero bueno, han hecho un esfuerzo, se visualiza el trabajo que se ha hecho, y es muy importante que ustedes puedan, si tienen oportunidad, puedan escucharlo para que de alguna manera puedan irse orientando cómo van a desarrollar su trabajo en este diploma. Bueno, gracias, feliz tarde, que estén bien y bueno, buen inicio. Éxitos. Sí, la verdad es que tener tantos participantes, necesita más de 18 participantes o 18 participantes en el seminario web, es muy satisfactorio para uno porque uno siente que hay interés, y sé que hay interés porque ya me lo habían comentado desde la academia. Ay, los doctores están preocupados de cuándo se les va a dictar el seminario, que ya van a arrancar, que cómo van a hacer. Entonces, bueno, uno siente que cuando hay preocupación, pues también va a haber ocupación, porque a veces no es solamente preocuparse, sino ocuparse. Entonces, ya la preocupación del seminario cede con este seminario web. Entonces ahora a montarnos, a ocuparnos en lo que tenemos que hacer. Un abrazo para todos y muchísimas gracias por la oportunidad que me dan de seguir con lo que amo, que es la docencia. Feliz tarde. Igual, feliz tarde. Gracias. Ah, yo no iba a aprender. Ya está la